La casa de Atreo era una de las dinastías más poderosas, pero también más maldecidas de la mitología griega, conocida por una serie de crímenes familiares que se extendieron a través de múltiples generaciones. Su historia estaba marcada por asesinatos, traiciones, canibalismo y venganzas, que crearon un ciclo interminable de violencia entre parientes. La maldición que pesaba sobre esta familia real no solo afectó a sus miembros directos, sino que también tuvo consecuencias devastadoras para todo el mundo griego, culminando en eventos como la Guerra de Troya y sus secuelas. El origen de la maldición se remontaba a Tántalo, el patriarca ancestral de la línea, quien era hijo de Zeus y rey de Lidia. Tántalo gozaba del favor especial de los dioses, quienes lo invitaban regularmente a sus banquetes en el Olimpo y compartían con él los secretos divinos. Sin embargo, este privilegio extraordinario corrompió su juicio, llevándolo a cometer actos que ofendieron gravemente a las deidades. Tántalo robó néctar y ambrosía del Olimpo para dárselos a los mortales, revelando también los secretos divinos que había escuchado durante los banquetes celestiales. El crimen más terrible de Tántalo ocurrió cuando decidió poner a prueba la omnisciencia de los dioses de la manera más horrible imaginable. Invitó a los dioses a un banquete en su palacio, donde les sirvió la carne de su propio hijo Pélope, a quien había matado y descuartizado específicamente para esta ocasión. Tántalo creía que si los dioses eran verdaderamente omniscientes, reconocerían inmediatamente la naturaleza de la comida que les estaba ofreciendo. Los dioses, por supuesto, detectaron inmediatamente el horror que Tántalo había perpetrado. Solo Deméter, distraída por el dolor de la pérdida de su hija Perséfone, comió accidentalmente el hombro de Pélope antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Zeus, furioso por este sacrilegio supremo, condenó a Tántalo a un castigo eterno en el Tártaro, donde permanecería para siempre sediento y hambriento, con agua y fruta siempre fuera de su alcance. Además, el rey de los dioses pronunció una maldición sobre toda la descendencia de Tántalo, condenándola a repetir ciclos de violencia familiar. Los dioses resucitaron a Pélope, reemplazando el hombro que había comido Deméter con uno de marfil creado por Hefesto. Pélope creció hasta convertirse en un joven hermoso y hábil, especialmente en el arte de conducir carros. Su vida cambió cuando se enamoró de Hipodamía, hija del rey Enómao de Pisa. Enómao había establecido una condición mortal para cualquier pretendiente de su hija. Debía derrotarlo en una carrera de carros, y si perdía, sería ejecutado. Ya había matado a 13 pretendientes cuando Pélope llegó a solicitar la mano de Hipodamía. Pélope, desesperado por ganar la carrera y consciente de las habilidades superiores de Enómao, recurrió al engaño y la traición. Sobornó a Mírtilo, el auriga de Enómao, prometiéndole una parte del reino y una noche con Hipodamía si saboteaba el carro de su señor. Mírtilo reemplazó los pernos de bronce de las ruedas del carro con otros hechos de cera que se derretirían durante la carrera. El plan funcionó perfectamente. Enómao murió cuando su carro se desintegró y Pélope ganó tanto la carrera como la mano de Hipodamía. Sin embargo, cuando Mírtilo reclamó su recompensa prometida, Pélope se negó a cumplir su parte del acuerdo. En lugar de honrar el pacto, arrojó a la auriga desde un acantilado al mar. Mientras caía hacia su muerte, Mírtilo maldijo a Pélope y a toda su descendencia, añadiendo así una segunda maldición a la que ya pesaba sobre la familia desde los tiempos de Tántalo. Esta nueva maldición específicamente condenaba a los descendientes de Pélope a traicionarse y matarse entre ellos. Pélope se estableció como rey en la región que más tarde llevaría su nombre, el Peloponeso. Tuvo varios hijos con Hipodamía, entre ellos Atreo y Tiestes, quienes heredarían tanto el reino como las maldiciones familiares.
Durante su juventud los hermanos parecían llevarse bien, pero las semillas de la rivalidad ya estaban plantadas en su naturaleza por las maldiciones ancestrales. La discordia entre ellos comenzó cuando compitieron por el trono de Micenas después de la muerte de Euristeo, el anterior rey. Un oráculo había declarado que el trono de Micenas debía ir al hijo de Pélope, que poseyera un cordero de lana dorada. Atreo poseía tal animal, un regalo de Hermes, y parecía destinado a convertirse en rey. Sin embargo, Tiestes había seducido en secreto a Aérope, la esposa de Atreo, y la convenció de robar el cordero dorado. Cuando llegó el momento de decidir quién sería rey, Tiestes presentó el cordero como prueba de su derecho al trono, ganando así la corona de Micenas mediante el engaño y el adulterio. Atreo descubrió eventualmente la traición tanto de su hermano como de su esposa. Su ira fue terrible, pero planificó su venganza con la paciencia de alguien que había heredado la astucia de su padre. Fingió reconciliarse con Tiestes, invitándolo a regresar del exilio para celebrar la paz entre hermanos. Tiestes, creyendo en la sinceridad de Atreo, regresó a Micenas trayendo consigo a sus 3 hijos, Aglao, Calileonte y Orcómeno. Atreo preparó un banquete de reconciliación que se convertiría en el acto más horrible en la historia de la familia. Siguiendo el precedente establecido por su abuelo Tántalo, Atreo mató a los 3 hijos de Tiestes, los descuartizó, cocinó su carne y se la sirvió a su hermano durante el banquete. Solo después de que Tiestes hubiera comido, Atreo reveló la naturaleza de la comida, presentando las cabezas y extremidades de los niños. El horror de Tiestes fue tan grande que el sol retrocedió en su curso, negándose a iluminar tal atrocidad. Tiestes maldijo a Atreo y a toda su descendencia antes de huir al exilio. Consultó un oráculo para saber cómo podría vengarse de su hermano y recibió la respuesta de que debía engendrar un hijo con su propia hija, Pelopia. Siguiendo esta profecía terrible, Tiestes violó a Pelopia mientras ella realizaba sacrificios nocturnos, aunque ella no reconoció a su atacante en la oscuridad. De esta unión incestuosa nació Egisto, quien estaba destinado a vengar a su padre. Mientras tanto, Atreo continuó gobernando Micenas, pero su reino fue azotado por hambrunas y plagas como resultado de sus crímenes. Un oráculo le aconsejó que trajera de vuelta a Tiestes para apaciguar la ira divina. Atreo encontró a Pelopia, quien ahora estaba casada con el rey Tesprotio, y se casó con ella sin saber que era la hija de Tiestes. Cuando nació Egisto, Atreo lo adoptó como su propio hijo, ignorando completamente su verdadera identidad. Años más tarde, cuando Egisto se convirtió en un joven, Atreo finalmente capturó a Tiestes y lo encarceló. Ordenó a Egisto que matara al prisionero, sin saber que estaba enviando al hijo a matar al padre. Sin embargo, cuando Egisto estaba a punto de cumplir la orden, Tiestes reconoció la espada que portaba el joven. Era la misma que había perdido durante la violación de Pelopia. La revelación de la verdadera identidad de Egisto cambió todo. El joven, al descubrir que Atreo no era su padre, sino el enemigo de su verdadero padre, se volvió contra él y lo mató. Tiestes finalmente recuperó el trono de Micenas, pero su triunfo fue breve. Los hijos de Atreo, Agamenón y Menelao, huyeron y buscaron refugio con Tíndaro, rey de Esparta. Allí crecieron hasta convertirse en hombres, planificando su regreso para reclamar su herencia. Eventualmente, con el apoyo de aliados poderosos, lograron expulsar a Tiestes y Egisto de Micenas. Agamenón se convirtió en rey de Micenas, mientras que Menelao se casó con Helena y se convirtió en rey de Esparta. Sin embargo, las maldiciones familiares no habían terminado con la restauración de los hijos de Atreo. Cuando estalló la guerra de Troya y Agamenón fue elegido comandante supremo de la coalición griega, las fuerzas sobrenaturales que habían atormentado a su familia durante generaciones
volvieron a manifestarse. Para apaciguar a Artemisa y obtener vientos favorables para la expedición, Agamenón se vio forzado a sacrificar a su propia hija Ifigenia, repitiendo así el patrón de violencia filicida que había marcado a su linaje. Este sacrificio enfureció a Clitemnestra, esposa de Agamenón, quien se alió con Egisto durante los 10 años que duró la guerra. Cuando Agamenón regresó victorioso de Troya, fue asesinado por Clitemnestra y Egisto en su propio palacio, cumpliendo así la venganza que Tiestes había jurado contra la descendencia de Atreo. El ciclo parecía completo, pero las maldiciones aún no habían agotado su poder destructivo. La muerte de Agamenón desencadenó el acto final de la tragedia familiar cuando Orestes, hijo de Agamenón, regresó años más tarde para vengar a su padre. Orestes mató tanto a Clitemnestra como a Egisto, pero este acto de matricidio lo persiguió con las Furias, deidades vengativas que castigaban los crímenes familiares. Solo la intervención directa de Atenea y un juicio divino en el Areópago de Atenas finalmente rompió el ciclo de venganza que había consumido a la casa de Atreo durante generaciones. Así, la maldición de la casa de Atreo se convirtió en uno de los ejemplos más dramáticos del concepto griego de justicia transgeneracional, donde los pecados de los antepasados inevitablemente recaían sobre sus descendientes. La familia que había comenzado con la arrogancia de Tántalo terminó solo cuando los dioses mismos intervinieron para detener un ciclo de violencia que había consumido a múltiples generaciones y había influido en eventos de importancia histórica como la Guerra de Troya.